Hola amigos diamantes, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Hoy día 5 de noviembre nos estamos reintegrando a los jueves de brillantes conceptos de vida. Gracias por acompañarme esta noche. Nos tomamos una semanita de descanso, pero estamos ya de regreso para poder compartir temas interesantes, temas que nos son útiles para todos. Entonces, bienvenidos a todos. Recuerden que todo lo que escuchemos aquí es para compartir, y entonces denle like y también compartan esta transmisión en vivo que estamos haciendo con este tema súper importante, ya que estamos ya iniciando el mes de noviembre y estamos pues próximos a finalizar este año 2020 que nos ha traído innumerables sorpresas, innumerables desafíos también. El tema de hoy día, la educación virtual en los estudiantes atípicos. Muchas preguntas, muchos interrogantes. Y es que me quiero adelantar un poquito. No quiero esperar hasta fin de año para conversar sobre esto. Así que les propongo este tema. Pasen la voz a sus conocidos, amistades, familiares, para que podamos todos compartir, interactuar. Ya saben que a lo largo de esta transmisión pueden compartir sus comentarios, enviar sus saludos. Podemos reflexionar juntos. De esa manera se arma un conversatorio que es mucho más valioso, más útil, porque parte de la experiencia de todos. Entonces, pues, empecemos con este jueves de brillantes conceptos de vida con el tema de la educación virtual en los estudiantes atípicos. Bueno, ya estamos próximos a terminar el año académico, tanto a nivel escolar como a nivel superior. Y a diferencia de años anteriores, este ha sido en nuestro país y en la mayor parte del mundo, ha sido una educación virtual. ¿Y cuál es el balance? ¿Cómo hemos visto el aprendizaje de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, de nuestras hijas? ¿Realmente pudieron aprender? ¿O solo se ha tratado de salvar el año? La pandemia es lo que ha marcado el centro de nuestra atención y es lo que ha generado innumerables efectos y nos ha puesto a prueba a todos, y en ella la educación. Entonces, ¿qué podemos hacer los padres para que el aprendizaje prosiga y no se detenga? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos con necesidades de apoyos especiales? Estas y más preguntas analizaremos hoy día en brillantes conceptos de vida. Bien, espero que les sea muy útil todo lo que vamos a tratar aquí, y parte de una reflexión personal, es decir, este tema yo no lo elaboro con datos estadísticos, con información que nos llega desde entidades del Estado de repente. No, es una reflexión personal, producto de mi experiencia, de mi vasta experiencia profesional, producto también de la experiencia de personas que conozco, directores de colegios, de instituciones de educación, padres de familia, estudiantes mismos, escolares y de nivel superior, con quienes comparto sus inquietudes, sus preguntas, y a quienes siempre estoy preguntando cómo les va. Y este año, pues, con mayor razón, ¿no? Bueno, entonces, hoy trataremos de buscar respuestas que nos ayuden a tomar decisiones para poder proseguir con nuestra responsabilidad de educar. Bien, entonces, en este análisis de hacer un balance, pues tenemos que empezar pues recordando, partiendo de que para todos los estudiantes en nuestro país y claro, para sus familias, este ha sido un año particularmente diferente debido a la pandemia y a sus efectos que nos han llevado al distanciamiento social. Por ello, las clases escolares y de nivel superior se han realizado a distancia, como todos lo sabemos, de manera virtual. Y para muchos ha sido la primera vez, y otros pocos ya tenían experiencia en el uso de las TICs, es decir, en
en las tecnologías de comunicación, en las tecnologías de información. Entonces, para los que ya tienen alguna experiencia, les habrá sido más fácil seguir por este camino, el de usar herramientas tecnológicas, pero para los neófitos, sobre todo para los padres y los maestros, les ha significado un gran desafío. Y han tenido y tienen aún la responsabilidad de educarse en el manejo de dicha tecnología, de recursos y herramientas, de tal manera que puedan ser apoyos efectivos para los estudiantes. Entonces, empecemos por ese marco primero, ¿no? Que nos plantea cómo el distanciamiento social nos lleva a la educación totalmente virtual y que muy pocos han podido sobrellevar este desafío debido a su experiencia, porque la gran mayoría, y entre ellos los padres y los maestros, en muchos casos, han tenido que aprender, o hemos tenido que aprender, y esa es nuestra responsabilidad, de seguir educándonos en el uso de estas tecnologías, de sus recursos, de las herramientas. ¿Y cuál es el balance? Debido a que en nuestro país es pluricultural y socioeconómicamente hablando también es muy diverso, el balance se tiene que ver de acuerdo a cada situación. Sin embargo, a pesar de esto, en forma general, en todos los estratos sociales, ha habido una reducción de los aprendizajes. Esa es la primera impresión que tengo, una reducción de los aprendizajes. Sobre todo en los niveles de educación básica, preescolar y escolar, ¿no? Ya que los niños pequeños requieren la presencia física y la presencia cercana de sus maestros para aprender. Y esto no ha sido posible con la educación a distancia. Por otro lado, los niños pequeños también han necesitado del acompañamiento constante de los padres. Y conforme los adultos hemos ido reactivando nuestra actividad laboral, pues ya no hemos podido brindar ese acompañamiento, ese apoyo. Pero aún así, ¿no? Cuando inició la cuarentena, contábamos con el tiempo para poder estar permanentemente con nuestros hijos en sus clases virtuales. Nuestra ignorancia en el uso de las TICs, de las tecnologías de información, nos impedía que nuestro apoyo sea un apoyo efectivo. Y ni qué hablar cuando esos esfuerzos debían ser repartidos para varios hijos. Entonces, todo balance que hagamos tiene que partir de esta coyuntura, ¿no? Que empieza desde un aspecto global general de la sociedad y va aterrizándose a los contextos de cada hogar. Y entonces, y en eso también tenemos que ubicar las diferenciaciones que hay, ¿no? Que cada hogar es diferente, cada hogar es diverso y es muy dinámico. Entonces, habrán hogares que han tenido mayores dificultades que otros, ¿no? Lo que también pues nos ha llevado en muchos casos, los hogares que contábamos con ciertos recursos, nos ha llevado a adquirir más equipos, computadoras, impresoras, cámaras, etcétera, ¿no? Incluso un internet de mayor velocidad, ¿no? No es lo mismo que se use eventualmente el internet en casa o que lo usen algunos miembros a que todos estemos usando el internet simultáneamente, para clases virtuales, para trabajo, ¿no? Entonces, estos productos han sido los más solicitados en estos tiempos, ¿no? Algo imposible en los estratos socioeconómicos más bajos. Entonces, no es necesario esperar las estadísticas para darnos cuenta de que este año los aprendizajes se han afectado tanto en cantidad como en calidad. Pero ¿ustedes qué piensan? Esa es mi percepción profesional y con gusto pues también espero que ustedes puedan compartir qué es lo que piensan, cuál ha sido tu experiencia, ¿no? Amigo diamante, amiga diamante que me estás escuchando, que eres papá o mamá, te invito a que prosigamos en este live compartiendo esta transmisión con tus conocidos, con tus amistades.
Saludos a Mariela Díaz, Diamante, bienvenida. Pamela, bienvenida. Daniela Ruiz, Luz Mary Villanueva e Iner Tarazona. Bravo, nuestro fan destacado. Iner, me da mucho gusto que te des un tiempo los jueves para acompañarnos. Danos tu impresión. Tienes una esposa bella, educadora, entonces tú como esposo, por ejemplo, ¿cuál es tu percepción de cómo ha sido la educación virtual en nuestro país? No desde la mirada directa, ¿no?, del docente o del estudiante o del padre de familia, pero sí desde de la pareja, del esposo, de aquella maestra que ha tenido su mayor desafío este año, ¿no? Todos los maestros hemos tenido un gran desafío de poder transmitir nuestra calidez educativa, transmitir nuestros saberes, lograr aprendizajes a través de un computador. Y entonces hemos ido adquiriendo lo necesario para poder hacerlo. Diríamos que ahora ya estamos más acostumbrados al uso de estas tecnologías, ya las dominamos mejor. Y qué bueno, porque esta educación, esta virtualidad, yo no creo que termine este año, de ninguna manera. Solo es el inicio de una educación, esperemos pronto presencial, pero con muchos recursos virtuales también, ¿no? Bueno, entonces prosigamos. Acá prosigamos que ya, bueno, nuestro director me va a ir poniendo al tanto de si hay preguntas o comentarios, ¿no? ¿Cómo ha sentido la educación virtual? Bueno, teniendo en cuenta que de por sí la educación en el Perú es de menor calidad en comparación a otros países de la región, esto si hablamos en forma general, ¿no? Porque ya también sabemos que existe en nuestro país una gran diversidad de servicios educativos, unos de mayor calidad que otros. Y entonces, pero hablando en forma general, y esto sí a través de los estadísticos internacionales que nos llegan y que nos posicionan la educación peruana en comparación a otras realidades, sabemos que es de menor calidad, pero, y este año pues es un año que yo llamo año congelado de la educación. A ver, ¿tú qué piensas? ¿Se ha congelado este año la educación? Yo le llamo que se ha congelado, se ha parado, se ha paralizado, ¿no? Y por lo tanto se deduce que no se ha aprendido lo que se había proyectado, ¿no? Por eso le digo año congelado en la educación, ¿no? Porque se había proyectado, todos esperábamos que nuestros hijos aprendieran desarrollaran determinadas habilidades, aprendieran determinados contenidos. Lo mismo esperaban los docentes, los directivos, el Estado, pero sabemos que esto no se ha logrado. Entonces, hay que tener también en cuenta eso, ¿no? En el balance. Bien, año de transformación de la educación. Para ser más positivos y optimistas, empezamos con que se han reducido los aprendizajes, se ha congelado el año en la educación, pero ¿para qué? Para una transformación. Es cierto. Es que tenemos que verlo así. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Los problemas son oportunidades que se pueden aprovechar para mejorar algo, ya que nuestra educación que teníamos tampoco era la ideal, ¿no? Hago siempre la observación, ¿no?, de que vivimos en un país muy diverso en todos sus aspectos, incluyendo en lo educativo, y por lo tanto no quiero generalizar, ¿no? Hay servicios escolares o educativos muy buenos, de alta calidad y muy competitivos en nuestro país, en todos los niveles educativos, como hay otros que están muy por debajo de lo que se debería, ¿no? Y en forma general, eso es lo que se ve en las evaluaciones internacionales, ¿no? Una educación más baja que la de otras realidades. Bueno, pero el título de este live decía
la educación virtual en los estudiantes atípicos. Porque estoy segura que van a venir muchos live o conferencias que aborden el análisis de la educación virtual en el país, inclusive el balance sobre la educación virtual en nuestro país. Pero posiblemente muy pocos van a abordarlo desde la perspectiva de la educación virtual para los estudiantes atípicos. ¿Y qué es esto de atípicos? Los que me conocen, los que siguen mis transmisiones los días jueves, saben de mi simpatía por el mundo neurodiverso, por esta diversidad que no se ve, que está dentro en nuestras cabezas, en nuestra mente, dada por cómo se estructura nuestro cerebro y cómo funciona nuestro cerebro. Y entonces, gracias a las neurociencias sabemos que hay una gran diversidad de funcionamientos neurológicos, algunas más diferentes que otras todavía. Y entonces, a eso nos referimos me refiero cuando hablo de estudiantes atípicos. ¿Quiénes son los estudiantes atípicos? Pues son los niños, los adolescentes, los adultos neurodivergentes. Es decir, que poseen una estructura y un funcionamiento neurológico muy diferente al resto. Aquí están todos los que poseen una condición del neurodesarrollo, es decir, TDAH, Asperger o TEA, es decir, espectro autismo, dislexia, discapacidades intelectuales, trastornos específicos del lenguaje, trastornos motrices, etc. Ya saben que no me gusta mucho mencionar este tipo de terminología y que espero realmente en un tiempo no tan lejano se puedan encontrar nuevos términos que sean más inclusivos y no discriminativos, ¿no? Aprovecho, la semana pasada, para los que no lo saben, no lo vieron, publiqué un glosario de terminología neurodiversa. Aquí mismo, en nuestra página de Facebook de Nueva Familia TDAH y Asperger. Lo pueden encontrar en las publicaciones y lo pueden encontrar en nuestra página web también de tdhyasperger.com. Porque les decía que debemos manejar términos que sean más constructivos y que nos permitan poder tener una convivencia entre todos, ¿no? No donde unos se sientan más normales que otros o algunos se sientan menos normales que otros, no. Entonces, donde todos nos sintamos dignos como seres humanos con nuestra diversidad y con nuestras semejanzas. Bueno, pero también estudiantes atípicos también podemos incluir no solamente los que tienen una condición del neurodesarrollo, sino también a los que presentan alguna limitación física, sensorial o alguna otra dificultad mental o alguna déficit psicológico que le marque una forma particular de aprender, ¿no? Que lo empuje a tener una forma particular de aprender. Entonces, todos ellos son también peruanos, ¿no? Y en nuestro país hay una gran cantidad de estudiantes que no están en las escuelas de educación especial. Dicho sea de paso, escuelas que están próximamente a ir reduciéndose cada vez en cantidad, ya que se espera que los estudiantes neurotípicos, neurodiversos, puedan también acceder a la educación, en la educación básica regular, donde se les permita, de acuerdo a sus necesidades y características, tener la educación que merecen, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo ha sido la educación virtual para estos estudiantes? Si para los estudiantes regulares ha sido un desafío, pues para los estudiantes atípicos o neurodiversos o neurodivergentes, mejor dicho, pues ha sido, imagínense, mucho mayor, ¿no? Nos pregunta Máximo, a ver, hay una pregunta. La pandemia ha puesto al desnudo la educación en todo su contexto. Así es. Con sus virtudes y falencias. Además, ha servido para mostrar al mundo
que así como existen niños y adolescentes típicos, también existen los atípicos. Atípicos o neurodivergentes. Así es, Máximo. Sí, la pandemia ha servido para desnudarnos en muchos aspectos, en cómo estábamos, por ejemplo, en la salud, ¿no? Cómo estábamos en nuestros sistemas de salud. Y también, pues, ahora que estamos tocando este tema, cómo estamos en la educación, ¿no? Y nos ha agarrado, como dirían algunos, con los pantalones abajo. No estábamos preparados, pero, y sobre el camino, hemos tenido que aprender, ¿no? En este caso, he podido ver como especialista en personas neurodivergentes, sobre todo en niños y jóvenes con TDAH y Asperger, he podido ver que para la mayoría les ha resultado más satisfactorias las clases desde casa. Por la comodidad que esto ha implicado en muchos casos, por la ausencia de tener que trasladarse a largas distancias para su centro de estudio, por la ausencia de la presión docente incluso, que exige cierto comportamiento en clase, cierta conducta de superatención y constante y perseverante, que para, por ejemplo, los niños con TDAH es muy esforzoso, ¿no? Mantener un nivel de atención prolongado y constante en un aula donde hay muchos estímulos distractores. Y entre otras cosas más. Entonces, indagando a los estudiantes neurodivergentes que atiendo, indagando en los colegas que también trabajan con estos estudiantes, muchos de ellos coinciden en afirmar que están incluso contentos con la educación virtual, porque para muchos estudiantes ha significado un gran cambio, tal vez el que muchos estaban esperando en la educación. No de repente el cambio exacto que querían, ¿no? Pero sí estaban esperando. Los estudiantes neurodivergentes, los estudiantes atípicos, sí estaban estudiando, sí estaban esperando un gran cambio. Pero para los más sociales, los estudiantes más sociables, efectivamente la ausencia de compartir con sus pares, con sus compañeros, con sus amigos, sí les ha afectado demasiado. Extrañan compartir y divertirse con los amigos, por ejemplo. Pero sin embargo, para los estudiantes del espectro autismo, los autistas o los estudiantes con Asperger, más bien les ha permitido tener esa privacidad que muchas veces esperaban a la hora de las clases, a la hora de estudiar, ¿no? Entonces les ha permitido tener una menor presión social que les generaba una mayor ansiedad. Y para los más inquietos, para los hiperactivos, el confinamiento ha incrementado la necesidad de expresarse y ha aumentado el estrés, la ansiedad, la depresión, sobre todo cuando estábamos todavía en confinamiento, en cuarentena, ¿no? Prohibidos de salir. Entonces, para los más hiperactivos sí ha implicado tener que hacer malabares para que puedan expresar su necesidad de moverse, de conversar, de hablar, ¿no? Felizmente ahora ya podemos movilizarnos con ciertas limitaciones todavía y siempre manteniendo los cuidados necesarios. Entonces ya podemos observar los parques, por ejemplo, con personas haciendo deporte, corriendo. Nuestros hijos ya pueden salir a descargar más sus energías físicas, ¿no? Y así relajarse un poco más. Entonces, esto con el tiempo se espera que se vaya regulando y por ahora todavía con los cuidados, pues, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer los padres ante esta realidad? Les traigo algunas propuestas, ¿no? Algunas sugerencias, algunas recomendaciones que pueden ir realizando, ¿no? La primera de ellas. Primero, hay que partir por aceptar que se ha perdido un año de estudios. Hay que aceptarlo, aunque no sea tan agradable, pero hay que aceptar. Pero se ha ganado experiencia,
ya no hay que reclamar o lamentarse por ello. Más bien hay que valorar todo lo que se ha aprendido este año y que se sigue aprendiendo. Muchos padres hemos aprendido a ser maestros, maestros entre comillas, ¿no? Porque ser maestro es una profesión que requiere toda una preparación y capacitación. Pero digo entre comillas porque la hemos hecho también de maestros y maestras. Hemos aprendido a estar más cerca de los aprendizajes de nuestros hijos, ¿no? A poder ver en nuestras casas el comportamiento de nuestros hijos ante un contexto educativo, ¿no? Como es recibir clases, por ejemplo, ¿no? Hemos aprendido también a conocer con más profundidad las dificultades de aprendizaje de nuestros hijos. Los hemos observado mejor. Y en cuanto a los estudiantes, muchos estudiantes pues han aprendido a estudiar de manera diferente. Ya he escuchado a los jóvenes y los jóvenes, sobre todo adolescentes y jóvenes, cómo han descubierto un nivel de autonomía que no lo hubieran descubierto en una clase presencial, ¿no? Muchos de ellos me cuentan cómo mientras escuchan una clase virtual, hacen uso de otras herramientas del Internet para poder entender una clase, para poder contestar las preguntas del maestro, para poder seguir el hilo de la clase. Muchos estudiantes han desarrollado creativamente estrategias para poder aprender de esta manera virtual. Otros más bien se han distraído con el Internet, con los videojuegos o con otros recursos más que ofrece el Internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo bueno de todo esto es que ya no volveremos a estudiar y aprender de la misma forma que antes. Y las tecnologías se quedarán para hacer más variada la forma de enseñar y aprender. Eso es lo bueno de este año. Las tecnologías han llegado y se van a quedar. Y estoy segura que se van a incorporar el próximo año, Dios mediante, que las cosas se vayan regularizando, se van a incorporar en las metodologías de enseñanza, que en muchos colegios que cuentan con los recursos tecnológicos para ello, ya lo tenían implementado y lo venían haciendo. Ahora con más razón todavía y con una mayor generalidad. La educación en países del primer mundo, en desarrollo, y del tercer mundo, han podido ver la verdadera y real educación. La verdadera y real educación. A ver, aquí nos está haciendo un comentario, vamos a ver si logro entender. Aquí alguien. La educación en países del primer mundo, en desarrollo y tercer mundo, han podido ver la verdadera y real educación, que la verdadera y real educación es materialista y superficial. Bueno, es que la educación se puede usar de las dos maneras, ¿no? Como digamos así, como un arma para vivir materialistamente o como un arma para realmente liberarse. Para la libertad o para la esclavitud. Y cada uno debe ser consciente de qué es lo que busca con la educación para sus hijos. Y justamente este comentario me permite hacer una introducción a la segunda recomendación que iba a dar, ¿no? Una vez que aceptemos que este año pues ha sido sui generis, un año particularmente diferente, donde la educación de nuestros hijos se ha quedado congelada, donde que muy poco han aprendido pero no hay mal que por bien no venga. Todos hemos aprendido algo diferente de nosotros, padres, estudiantes y maestros, y hemos aprendido una forma diferente de aprender, los maestros una forma diferente de enseñar y las tecnologías en el medio para ayudarnos y facilitarnos, ¿no? Entonces, vamos a entrar a la segunda recomendación. Los que tenemos hijos con necesidades de apoyos especiales, debemos retomar, ahora que ya estamos en noviembre, debemos retomar
lo que habíamos suspendido desde el inicio de la cuarentena, ¿no? Retomar las terapias, los talleres, los apoyos pedagógicos, en la medida de nuestras posibilidades y con todos los cuidados posibles para evitar un contagio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya poco a poco se están reactivando estos servicios que los profesionales y los especialistas estaban brindando, ¿no? Cuando tenemos hijos que presentan muchas necesidades de apoyo, debemos hacer un listado de todos esos apoyos que necesitan, ¿no? De todos esos apoyos que son necesarios para el desarrollo de nuestros hijos. Los apoyos son los recursos, son las estrategias que pueden mejorar el desarrollo, la educación, el interés y el bienestar personal de una persona, ¿no? Y que mejoran su funcionamiento y también su calidad de vida. Entonces, ya no estamos en aquellos tiempos donde una madre llevaba a su hijo al consultorio del médico, psiquiatra o neuropediatra, y porque tenía dificultades, porque observaba dificultades en su hijo, porque no aprendía, porque no tenía los comportamientos esperados para su edad. Y el médico le decía, su hijo tiene tal trastorno, tal discapacidad, no se puede hacer nada. Ese tiempo ya pasó, ese tiempo ya no volverá. Ahora se sabe que siempre se puede hacer algo, que tu hijo está aquí, pero con los apoyos que tú busques y tú le brindes, tu hijo avanzará hacia otro punto, más allá de repente del punto que tú esperas incluso, más allá. Porque un hijo, ya sea típico o neurodivergente, un hijo típico o atípico, motivado, con una buena autoestima y que se siente amado, pues no va a tener límites para seguir desarrollando todo su potencial. Entonces, para eso les quiero mostrar un ejemplo de un listado que podrían hacer, porque yo sé que muchas madres, muchos padres, interesados por ayudar a sus hijos en sus dificultades, a mejorar y superar sus dificultades, tienen una agenda muy larga, una agenda muy, muy larga y variada, y en muchos casos costosa también, de los apoyos que necesitan sus hijos. Pero si no se organizan, si no lo planifican, esos apoyos nunca llegarán. Y eso es importante que lo consideren. Entonces les quiero compartir un listado, voy a compartirles aquí la pantalla, de un ejemplo sencillo de apoyos que ustedes pueden enlistar, que observan que son necesarios para que su hijo o hija desarrolle las habilidades para aprender o para desenvolverse de una manera funcional en el ambiente donde se encuentra, ya sea colegio, casa, ¿no? Y este es un listado muy sencillo, pero que sé que hay muchos padres que ni siquiera un listado sencillo tienen. Entonces saben que sus hijos necesitan una serie de terapias, de talleres, etcétera, pero que no saben por dónde empezar, no saben cuál es más importante, no saben, se aturden con tantos apoyos y al final no hacen nada y el niño sigue viviendo con con lo necesario, ¿no? Con lo que le brinda el colegio, por ejemplo, regular, y así no logra desarrollar sus habilidades, no llega a su potencial, no supera sus dificultades. Entonces, con esa finalidad les quiero compartir un listado muy sencillo que ustedes lo pueden hacer. Vamos a ver si aquí puedo mostrarles un poquito más. Es un plan de apoyos necesarios, ¿no? Donde ustedes indican el nombre de su hijo, su edad, su fecha, ponen un listado, empiezan por los problemas y necesidades que presentas tu hijo o tu hija. Empiezas por ahí. En este caso, por ejemplo, he enlistado 8 problemas. Entre problemas de salud mental, entre problemas de salud o problemas de aprendizaje,
problemas de conducta, de atención, etc. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos este niño, vamos a llamarlo Juancito, por ejemplo, ¿no? Juancito, los padres observan que presenta un retraso en el lenguaje porque no está hablando con claridad, pese a su edad, ¿no? Constantemente se cae, los doctores le han dicho que es hipotónico, tiene hiperlaxitud, se distrae mucho, no puede atender dos cosas a la vez, ¿no? Su coordinación fina es muy baja para su edad, es decir, sus trazos todavía no están adecuados para su edad, es muy inquieto, posiblemente hiperactivo, tiene mucha fuerza y nos golpea, decía la mamá, porque era muy fuerte, siendo un niño pequeño, no medía su fuerza, ¿no? Entonces, no, constantemente se accidentaba y también lesionaba sin querer a sus padres, ¿no? No está aprestado para el primer grado, un niño que iba a entrar a primer grado y no había desarrollado todavía las habilidades necesarias para la lectoescritura, ¿no? Y de paso también tenía caries. Entonces, ¿qué hace cuando ya tienes enlistado todas las dificultades que observas en tu hijo o hija? Te propones objetivos que deseas alcanzar para superar cada uno de esas dificultades. Entonces, para el retraso del lenguaje, ¿qué quieres? Tu objetivo es que logre hablar con claridad y explique mejor lo que piensa. Entonces, de repente, Juancito tiene este problema, pero la mami busca un objetivo específico. De repente hay otro niñito, Pablito, que tiene el mismo problema, pero la mamá puede tener su madre puede tener otro objetivo distinto. Por eso es importante especificar qué buscamos, qué queremos lograr. A eso se refieren los objetivos. Por ejemplo, un ejemplo más, ¿no? Se distrae mucho, no puede atender dos cosas a la vez. ¿Qué espera la mamá? Que se enfoque mejor en las cosas. Su coordinación fina es muy baja. ¿Qué espera la mamá? Que sus trazos sean más acorde a su edad. Entonces, una vez que ya hemos planteado los objetivos que queremos alcanzar en cada una de estas dificultades, pues tenemos una tercera columna de los apoyos que necesita mi hijo o mi hija. Para su retraso de lenguaje, para que hable con más claridad, para que exprese mejor lo que piensa, ¿qué necesita? Su terapia de lenguaje. Entonces necesitamos buscar un especialista, un terapeuta del lenguaje, que le pueda ayudar a alcanzar esto. No va a ser suficiente que yo como madre o padre le ayude. Es necesario buscar al profesional que sea capacitado para ello, que sea especializado en ello, para que sea nuestro apoyo efectivo. No solo le ayudará a Juancito, sino también me va a orientar a mí como madre o padre para poder seguir el entrenamiento de su lenguaje en casa. Y así nos vamos a hacer un listado de apoyos, ¿no? Por su hipotonía e hiperlaxitud necesitamos terapia física, natación. Por su distracción, una evaluación psicológica, una evaluación ocupacional, de integración sensorial, puede ser oportuna, dependiendo de la edad, ¿no? Mientras más pequeño, la integración sensorial es muy importante, ¿no? Su coordinación, sus trazos son muy difusos, todavía no están acorde a su edad, la terapia ocupacional, porque va a trabajar su psicomotricidad fina. Si es muy inquieto, pues sus talleres deportivos. En este caso, como al niño le encantaba el fútbol, la gimnasia, pues esos talleres eran los más efectivos para él, ¿no? Por su fuerza extrema, ¿no? Su poca manejo de su fuerza, el taekwondo, el karate, que le va a ayudar a autorregularse, a tener un autodominio de sí mismo, ¿no? Inclusive, ante esta problemática que no lo veían aprestado para el primer grado, ¿qué apoyo está? Volver a hacer el inicial de 5 años, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué apoyos son necesarios para nuestros hijos? Va a depender de cuánto conoces como padre, madre, sobre los apoyos, y si no, pues puedes recurrir a un psicólogo, una psicóloga, que sea tu orientador de cabecera, que te ayude a establecer los apoyos, que te ayude a buscar cuáles serían los apoyos más efectivos. ¿Qué tipo de apoyos? Como ven, no siempre son especializados, terapéuticos. Los apoyos también pueden ser deportivos, pueden ser a nivel de talleres, pueden ser a nivel de clases privadas,
clases personalizadas, ¿no? Entonces, una serie de estrategias. Y en el caso de los adolescentes, que nos están preguntando también, podemos hacer un listado similar, serán otras las necesidades, otras las problemáticas, las dificultades, pero siempre establezcanse los objetivos, porque a mí como psicóloga es común que me lleguen los padres con la lista de problemas y yo les tengo que ayudar a clarificar sus objetivos, ¿no? No basta con decir, mi hijo tiene estos problemas, ¿no? Y que alguien lo arregle, no, sino que yo como padre madre debo decir, ¿qué busco? ¿Qué objetivos tengo? Porque a veces pasa que los padres a veces tienen objetivos difusos y por ello nunca logran, no llegan a alcanzar lo que buscan en sus hijos. O a veces pasa que los padres tienen objetivos que no están acorde a la edad de sus hijos, no están acorde a su propia situación familiar incluso. Y entonces es importante que con un especialista, un orientador, puedan clarificar estos objetivos, puedan hacer un listado de apoyos necesarios. En el caso de un adolescente, pues no habrá terapias de integración sensorial. De repente, en un adolescente se puede buscar un orientador, un consejero, que puede ser un psicólogo de adolescentes, no un psicólogo general, genérico. Y además es un adolescente con TDAH o con alguna condición neuropsicológica, pues un psicólogo de adolescentes especialista en dicha condición va a ser oportuno. Entonces hay que saber buscar, y buscar significa indagar mucho, ver varios especialistas, poder conocerlos, y así poder tomar mejores decisiones. Y entonces no se queda en los apoyos. Cuando hay muchas necesidades, entonces habrá muchos apoyos que se requieran. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Me decía una mamá, me voy a volver loca, ¿no? No me va a alcanzar ni la vida ni el dinero, decía una mamá. Pero alto, ¿no? Alto. Hay que priorizar. Hay que hacer un orden, ¿no? Como está aquí, orden de prioridad. Para eso también, si tú solo, papá, mamá, no puedes hacer esa priorización, debes buscar. Entonces, un orientador con experiencia en niños o con experiencia en adolescentes te puede ayudar a clarificar, a hacer un plan de acción, ¿no? Porque muchas veces los padres, cuando tenemos problemas con nuestros hijos, y cuando nuestros hijos tienen necesidades de apoyos más especializados, pues muchas veces buscamos un especialista por aquí, otro especialista por allá, otro por allá, nadie se comunica y los padres no tienen un objetivo que ayude a coordinar todos esos apoyos. Entonces, es necesario desde antes de comenzar a ayudar a tu hijo en todo lo que necesita, tener un orientador de cabecera que te ayude a clarificar todo esto y a planificar, a tener un plan de apoyos para tu hijo, ¿no? Donde puedas jerarquizar, ordenar por lo más urgente, los apoyos más urgentes, los apoyos que son más significativos, que realmente están afectando el desarrollo de tu hijo o tu hija. En este caso, por ejemplo, en el caso de Juanito, como ya había hecho inicial de 5 años y tenía que entrar a primer grado, este fue el número 1, ¿no? Es decir, tenían que decidirse ya si era necesario que vuelva a hacer su inicial de 5 años y si necesitaba sus clases de apreciamiento personalizados. Entonces, esa fue la primera, ¿no? Seguido de sus terapia física, natación para la hipotonía y la hiperlaxitud, porque si no, no podía hacer sus trazos, ¿no? No podía hacer sus coloreos y era también otra necesidad urgente para la familia. El entorno de vivencia y su sociedad deben definirlo, a dónde pertenecen y a dónde quieren llegar. Nos dicen aquí un comentario, es cierto, ¿no? Para cada persona, para cada familia, para cada padre, esta planificación va a ser distinta. Cada uno deberá tomarlo de acuerdo a su propia situación familiar, de acuerdo a las necesidades y características de sus hijos, de su hijo o hija, y de acuerdo a su situación socioeconómica familiar y también de las oportunidades, ¿no? Las oportunidades que la familia puede mirar, ¿no? Y bueno, junto al orden de prioridad, pues poner las fechas, porque
papá, mamá, si no trabajas con fechas, se te pasa el tiempo, tu hijo se hace adolescente, tu hijo se hace adulto y recién en la adultez te preocupas por buscarle apoyos cuando muchas veces se hace mucho más difícil, ¿no? Recordemos, el cerebro es plástico, hay una plasticidad. Quiere decir que mientras más joven es el cerebro, es más plástico y tiene más facilidad para aprender todo lo que va recibiendo del entorno. Entonces, necesidades de nuestros hijos, objetivos, apoyos que necesitan, prioridad y fechas, ¿ya? A tomar apuntes. ¿Qué dices? A ver si me estás escuchando, tú haces algo similar, has hecho algo similar, eres una mamá, un papá que se planifica, que se ordena, que busca esos apoyos. ¿Cómo lo haces? No dudes en comentármelo y también en preguntármelo. Si ves este video más adelante, pues con gusto estaré para responderte. Y para terminar, una tercera recomendación y con esa estamos acabando. Pero saludos, voy mandando saludos a Guadalupe Cruz, bienvenida. Elis Rey, bienvenida. Y Luzmeri Villanueva, bienvenidas. Compartan este video, es muy importante. Hay muchos padres que no conocen sobre esto, no tienen ni la más mínima información. Entonces hay que ser solidarios con los saberes, es lo que siempre digo. Y en Brillantes Conceptos de Vida buscamos esa solidaridad. A veces no podemos ser solidarios con lo material o de otra forma, pero transmitiendo, compartiendo algo que puede ser útil a alguien que tú conoces, con eso estás haciendo bastante. Entonces, una tercera recomendación importante que me están preguntando mucho los papás últimamente, porque ya estamos casi por finalizar este año particular que estamos pasando, ¿no? Queridos padres, nos toca evaluar cómo continuarán los estudios de nuestros hijos. Es decir, teniendo en cuenta las necesidades de nuestros hijos y las características del colegio, debemos evaluar si el centro de estudios es el mejor lugar para nuestros hijos. La gran pregunta que muchos padres se hacen cada fin de año, pero este año en particular, no busquemos el mejor colegio, sino el mejor para nuestro hijo, hija. Siempre digo eso. Todos los colegios pueden ser los mejores. Todos son los mejores. Para nuestro hijo, nuestra hija. Eso es lo que importa. Si lo es para nuestro hijo, ese es el mejor colegio. Entonces, hay que centrarnos en las necesidades de nuestros hijos, en las características de nuestros hijos. ¿Y cuál es ese colegio? Bueno, el que muestre interés por comprender y hacer los ajustes necesarios para educarlo de acuerdo a sus necesidades. Eso implica tocar muchas puertas, conocer muchos colegios. Ahora que estamos todavía con ciertas restricciones, limitaciones para desplazarnos, pues hay que hacerlo por internet, ¿no? Navegando por las páginas web de los colegios, por sus Facebook, sus páginas de Facebook, llamando por teléfono, conversando, haciendo las preguntas que de repente nadie hace, ¿no? Preguntas específicas de acuerdo a las características de nuestros hijos. Solo así podremos desarrollar juntos, padres y maestros, el potencial de nuestros hijos. Este año, muchos padres tuvieron que cambiar de escuela a sus hijos, sobre todo debido a la situación socioeconómica que afectó a muchas familias. Por lo tanto, hoy nos toca discernir qué es lo que conviene. ¿Proseguir en el colegio donde está terminando de cursar el año escolar? ¿Regresar al anterior colegio del que se había retirado por de repente motivos económicos u otros motivos, productos de esta pandemia? ¿O hacer un tercer cambio? Es decir, buscar otro colegio nuevo. Decidir implica analizar todos estos factores para tomar la mejor decisión para nuestro hijo o nuestra hija.
de acuerdo a nuestra situación económica familiar. Recordemos que muchas familias recién están sobreponiéndose a la crisis. Seguramente este será un asunto que estaremos analizando en diciembre en medio de las pocas, de repente, celebraciones que tengamos por la Navidad. Pues los invito desde ahora a pensar en esto, no para que se angustien, sino para que vayan ya pensando en varias alternativas, ¿no? Para los padres con hijos que requieren apoyos especiales, recordemos que el colegio, si bien es el lugar central de aprendizaje y de socialización, no es el único centro de desarrollo de habilidades. El análisis que haremos, los padres con hijos con necesidades especiales, debe tener en cuenta otros centros que también son necesarios. Muchas veces, por lo que en ocasiones la elección del colegio pasa a un segundo lugar, dando prioridad a los centros especializados, ¿no? A los centros que pueden brindar terapias especializadas o programas especializados para superar las dificultades de nuestros hijos. Por su parte, quiero terminar esta transmisión también hablándole un poco a los maestros, a las maestras, que también están analizando su difícil situación. Recordemos que un buen grupo de escuelas privadas cerraron este año y la gran mayoría han reducido sus pensiones. Pues bueno, las escuelas también han aprendido mucho en esta crisis y seguramente las que muestren propuestas innovadoras e inclusivas serán las que mejor se adapten a los cambios y superen la crisis. De eso estoy segura. Y bueno, cuentan conmigo también para ello. Como asesora en psicopedagogía neurodiversa, suelo capacitar a los docentes, a los maestros, para que puedan abrirse hacia una educación más inclusiva, una educación para todos, una educación con aulas neurodiversas, donde todos seamos conscientes de ser diferentes y, por lo tanto, desarrollar estrategias docentes más creativas, más afectivas y diversificadas para que puedan llegar a todos los tipos de estudiantes de nuestro querido país y también del mundo, pues, ¿por qué no? Bueno, si ya no hay más preguntas y más comentarios, ¿qué me dice el señor director? A ver. Raúl García, saludos, saludos, bienvenido, Diamante. Helen Tamayo, saludos. Gloria Remón, mi querida hermana, también saludos. Una gran pintora, una artista, la artista de la familia. Gracias por acompañarme esta noche. A Cristian González también saludos. Y a Carola Minaya también, una mamita diamante. Qué bien, qué bueno. Espero que te sirva mucho esto, Carola. Compártanlo a todos con más papás que necesitan saber esto. Así que, bueno, gracias por estar conmigo este jueves y los invito para el próximo jueves que tenemos un invitado especial. Vamos a entrevistar a alguien muy importante que nos va a enseñar un poco más de sus saberes. Ya les haremos la publicidad del caso. Compartan el vídeo, compartan esta transmisión, denle like. Y si tienes alguna consulta para tu caso particular, deseas algún apoyo específico, pues no dudes en solicitar una cita conmigo. Los WhatsApp están publicados en la publicidad, en los comentarios. Y también pues pueden visitar nuestra página web de tdhyasperger.com y también nuestras redes sociales como Nueva Familia TDH y Asperger. Muchas gracias. También me dice acá el director, si quieren sugerir temas, pues no duden en hacerlo, pónganlo en los comentarios, pidan sus temas, que con gusto los prepararé con toda mi sapiencia y con toda mi experiencia para poder ayudarlos. Gracias y buenas noches, amigos y amantes.